tal? Buenas tardes, yo soy Pedro Touzas, hoy vengo a presentar la monografía como trabajo final de la carrera de especialista en cardiología. Se titula ¿Es la inflamación residual un blanco terapéutico válido en la prevención cardiovascular en la actualidad? Bueno, comenzamos. A pesar de los avances en prevención, la enfermedad cardiovascular sigue siendo la principal causa de muerte, ¿sí? En Sudamérica, la carga de enfermedad cardiovascular sigue siendo alarmante, entre 4.700 y 7.600 años de vida perdidos por cada 100.000 habitantes todavía. Esto nos coloca por debajo de los países más industrializados y nos recuerda que la prevención y el control de riesgos siguen siendo desafíos urgentes en nuestra región. Esto nos lleva a pensar más allá de los factores clásicos como el colesterol y poner en la mirada variables que pueden influir de manera significativa. En esta figura adaptada de Levy nos muestra cómo la inflamación forma parte de todo el proceso aterosclerótico desde el inicio hasta el evento final que sería la complicación trombótica. Por años nos centramos casi exclusivamente en reducir el colesterol LDL, atacando solamente uno de los componentes iniciales en este proceso. Entonces, a pesar de alcanzar los objetivos lipídicos recomendados, una porción considerable de pacientes sigue presentando eventos cardiovasculares adversos, ¿sí? Esta discrepancia entre la optimización del tratamiento hipolipemiante y la persistencia de eventos es lo que se conoce como riesgo residual. A fines prácticos sería cualquier molécula que no se controla luego de un evento cardiovascular. Particularmente el riesgo residual se refiere al riesgo por inflamación luego de haber optimizado los valores de colesterol, ¿sí? Se toma arbitrariamente el punto de corte con una PCR ultrasensible mayor a 2 y la intervención potencial acá sería reducir la inflamación, por lo que vamos a revisar la evidencia. Planteamos la siguiente pregunta: si la inflamación residual es un blanco terapéutico válido en la prevención cardiovascular. Para esto realizamos una revisión bibliográfica, sobre todo en la web de PubMed, sí, hasta enero de este año, donde fuimos filtrando ensayos clínicos, estudios de cohorte, revisiones sistemáticas y metaanálisis, dejando afuera artículos de opinión y artículos sin revisión por pares, y acá filtrando según la calidad metodológica y la aplicancia en la clínica de todos los días. Bien. Primero que nada, para responder a esta pregunta, tenemos que ver cómo medimos la inflamación en la práctica clínica. En esta imagen vemos cómo es el eje inflamatorio, ¿sí? Distintos estímulos inflamatorios producen la inducción del IL-1 beta, que se autoinduce generando una mayor cantidad. Esto estimula la liberación de interleuquina 6, que en el hígado genera la síntesis de proteína C reactiva, ¿sí? Entonces tendríamos estos tres lugares como para poder intervenir en la inflamación. Hablando un poco de los biomarcadores, sí, la proteína C reactiva es universalmente, por preferencia, sí, por la fácil medición que tiene, que se ha comprobado en ensayos de alta sensibilidad y que se lo disponemos comercialmente. Tiene una vida media prolongada en comparación a los otros biomarcadores que vamos a ver y tampoco tiene mucha variación circadiana significativa, por lo que sería un candidato posible. La contra es que tiene una baja especificidad para la inflamación vascular y que ciertas situaciones pueden influir su valor, ¿sí? La obesidad, el tabaquismo, la resistencia a insulina, infecciones, entre otras cosas. Con respecto a la interleuquina 6 y interleuquina 1B, hay una falta de estandarización en su medición, una alta variabilidad biológica y tiene una corta vida media, lo que nos dificulta la medición de las mismas, por lo que nos da una escasa disponibilidad práctica para la evaluación del riesgo cardiovascular, ¿sí? Por más que sean moléculas corriente arriba, no serían la mejor forma de medir inflamación. Bien, entonces definimos lo que es el riesgo residual inflamatorio, vimos que hay una posibilidad de objetivar la inflamación en el cuerpo, por eso nos planteamos si podemos intervenir sobre la inflamación y reducir este riesgo. Entonces, sabiendo en este contexto, los fármacos hipolipemiantes han sido objeto de especial atención, si en su desarrollo se hizo para reducir los niveles de LDL, mostraron que generan una disminución plasmática de los niveles de PCR, que aunque no son compartidas por todos los hipolipemiantes, se traen un beneficio bastante interesante. Comenzamos con el estudio KER en 1999, sí, que se estudió pravastatina versus placebo en prevención secundaria. Acá se evidenció una reducción de la PCR a lo largo de 5 años. Luego, continuando con el MIRACLE en el 2001, atorvastatina versus placebo, también en prevención secundaria, demostró una reducción significativa de eventos, esto hasta las 16 semanas, por eso se pensaba que quizás había
una causa más que pudiera explicar la disminución de eventos del evento primario. A esto le atribuían a la inflamación. Después, en el 2005, el Pruvit-Timi, atorvastatina de alta intensidad versus pravastatina en prevención secundaria, mostró una mayor disminución de eventos clínicos cuanto más se reducía la PCR, ¿sí? Con la estatina de alta intensidad. Y por último, cambiando un poco el enfoque, en este caso en prevención primaria, en pacientes que ya no tenían tan alto LDL, pero sí estaban inflamados, tenían una PCR arriba de 2, la rosuvastatina versus placebo en el Júpiter demostró que podía disminuir hasta un 37% la PCR basal. Haciendo un poco de énfasis en el TIMI, que después esto se fue replicando en los distintos estudios, nosotros pudimos ver que cuanto más se disminuía la proteína C reactiva, los pacientes que bajaban más el nivel de proteína C reactiva y colesterol tenían menos incidencia de eventos cardiovasculares. A modo de síntesis de los solos hipolipemiantes y por cuestión de tiempo, traigo este metaanálisis que se incluyó un total de 171.000 pacientes de 53 estudios clínicos aleatorizados. Acá se vio todo tipo de estudios de los hipolipemiantes, ya sea estatinas, ezetimibe, ácido bempedoico, PCSK, etcétera. Lo que se quería ver era el efecto de las terapias hipolipemiantes sobre la proteína C reactiva y pudimos ver una reducción significativa de la media estandarizada en estatinas, en ezetimibe, en ácido bempedoico y en ácidos omega 3. Por otro lado, no se evidenció que los fibratos redujeran significativamente la proteína C reactiva. En cambio, la PCSK aumentó significativamente la PCR. Y esto es interesante porque nos implica que quizás van por mecanismos distintos. ¿Sí? Quizás el descenso del LDL no explicaría el descenso en la PCR, sino que irían por mecanismos distintos. Es un efecto independiente. Ahora, todo lo que vimos hasta ahora es secundario. Intervenimos sobre el LDL y en base a eso generamos una disminución de la proteína C reactiva. ¿Qué pasa cuando atacamos directamente a la proteína C reactiva? El estudio cardinal fue el CANTO, ¿sí? Con canakinumab. Acá se proponía que inhibiendo la interleuquina 1 beta uno podía reducir los niveles de inflamación y se planteó este estudio para ver eventos clínicos como a nivel de los biomarcadores. El CANTOS entonces es un randomizado doble ciego de 10.000 pacientes, en pacientes con infarto previo y nivel de PCR mayor o igual a 2, ¿sí? O sea, pacientes con riesgo residual inflamatorio, se le autorizaron a canakinumab versus placebo. Y el punto final de eficacia fue obviamente un compuesto de infarto, ACV y muerte cardiovascular. Y cabe recalcar que el 93% de los pacientes tenían un LDL promedio de 82, ¿sí? O sea, eran pacientes que ya tenían bastante controlado el LDL, aunque la PCR promedio fue de 4,2, pacientes bastante inflamados. ¿Qué pudimos ver? Con todas las dosis de canakinumab pudimos disminuir la PCR del nivel basal, sin modificaciones del LDL, aunque con respecto a lo que es la reducción de eventos cardiovasculares mayores, solo pudimos ver el beneficio con las dosis de 150 y 300 miligramos. Siguiendo los resultados que vimos en el Prominent TIMI 2, los pacientes que redujeron la PCR por debajo de 2 tuvieron mucho más beneficio en cuanto a la incidencia acumulada de eventos que los pacientes que no llegaron a ese resultado. Y cuando pudimos dividir los resultados en tertiles según los niveles de PCR, cuanto más baja la PCR, menor incidencia de eventos. Este fue el primer estudio que validó la inflamación como eh, un posible lugar de intervención y nos comenta que existiría una relación dosis-respuesta entre la magnitud de la reducción de PCR y el beneficio clínico que se persigue, ¿sí? ¿Cuáles son las contras de este estudio? Bueno, el beneficio clínico fue modesto, con reducción absoluta limitada, sobre todo en eventos mayores. No hubo una diferencia significativa en muerte por cualquier causa. Se asoció a un aumento de infecciones graves y por su dificultad en la aplicación, su alto costo y un perfil de seguridad complejo, no se podría generalizar en su uso cotidiano. Luego seguimos con el metrotexate, sí, es un inhibidor que disminuye la síntesis de piridinas y purinas, pero a dosis bajas genera una disminución de las citoquinas inflamatorias, sobre todo IL-1 e IL-6. El estudio cardinal es el CIRT, publicado en el New England en 2007 por Ritker, también ensayo randomizado, doble ciego, una cantidad considerable de pacientes, donde el punto final fue infarto miocardio no fatal, ACV y muerte cardiovascular.
El estudio fue suspendido luego de una medida de seguimiento de 2 a 3 años, ya que no disminuyó eventos y no disminuyó los niveles de biomarcadores. Ahora, sería bueno plantear si el estudio es realmente negativo. Cuando ponemos a ver la tabla 1, los pacientes sí tenían controlado el colesterol, pero como cuando vamos a ver la proteína C reactiva, los pacientes no tenían una PCR más de 2, ¿sí? O sea, no eran inflamados. Entonces acá nos ponemos a pensar, ¿eran realmente pacientes con riesgo residual inflamatorio? ¿Qué hubiera sucedido si estos valores hubieran estado elevados desde su comienzo? Siguiendo con la tanda de fármacos controversiales, la colchicina, inhibidor de la formación del inflamasoma, generaría por efecto secundario una disminución de las citoquinas proinflamatorias. Repasamos la evidencia que tenemos hasta el momento. Muchas guías de práctica clínica tienen recomendación no tan fuerte para el uso de colchicina. Arrancamos por la guía de prevención cardiovascular publicada en la Sociedad Europea en 2021, con un nivel de indicación 2B y un nivel de evidencia A para el uso en prevención secundaria. Luego, en las guías de síndrome coronario agudo, tanto la ESC como la AJA le dan la misma nivel de evidencia para prevención de eventos. Y en síndromes coronarios crónicos, quizás la ESC le da un poquito más de nivel de evidencia, aunque con toda la cantidad de estudios que tenemos hasta la fecha, no teníamos un nivel de evidencia contundente. ¿En qué estudios se basaron estas recomendaciones? Bueno, los principales fueron el Lodoco, el COPS, el Colcott y el Lodoco 2. Las revisiones y metaanálisis más importantes fueron las publicadas por Andrés y Piolet. Vamos a hablar primero de la publicada por Andrés en el Journal Europeo en 2021. En este se revisaron 11 estudios donde colchicina versus placebo se enfrentaron para ver si reducían eventos primarios con casi 13.000 pacientes. ¿Sí? Estos son los estudios principales, que son los que mostré antes, ¿sí? Y acá vimos una disminución significativa de los MACE durante el estudio comparado contra placebo. Cuando evaluamos los subgrupos, vimos que también reducían infarto, ACV, revascularización, hospitalización, pero no nos dio para lo que es disminución de muerte cardiovascular y muerte por cualquier causa. Siguiendo perdón, muerte cardiovascular o muerte por cualquier causa. Siendo en el estudio de Fiolet, publicado también en el Journal Europeo en 2021, un poco menos de pacientes, casi 12.000, principalmente en 5 estudios principales, el Odoco, el COPS, el Colcott, el Odoco y otro de Esterios publicado en 2013, evidenció una disminución en los MACE, pero sucedió la misma situación. En la evaluación de subgrupos daba bien, pero como tenía que compararse con eventos duros, muerte cardiovascular, muerte por cualquier causa, ahí fallaba. Bien. A partir de acá nos planteamos qué necesitaríamos para poder tener un mayor nivel de evidencia. Si eran quizás estudios que no planteaban desde el principio una medición sistemática de la PCR, no tenían tanta cantidad de pacientes, no tenían tanto seguimiento. Por eso salen dos estudios bastante contundentes, que es el CLEAR y el CONVINCE. El CLEAR publicado por Joly en la New England en este año, randomizado, doble ciego, hasta ahora el estudio con más pacientes que venían ya con un infarto previo y los randomizaban a colchicina versus placebo. El punto final también fue un compuesto y si bien pudimos ver una reducción sostenida de los niveles de PCR, no hubo disminución de eventos cardiovasculares. Acá, a diferencia de los estudios mostrados previamente, no se evidenció significancia en lo que es muerte cardiovascular, infarto, ACV, revascularización y muerte por cualquier causa. El CONVINCE, también publicado el año pasado por Kelly, un randomizado abierto en pacientes con ACV isquémico no cardioembólico y AIT de alto riesgo, tampoco mostró disminución de eventos duros, aunque sí disminución sostenida de los niveles de PCR. La evaluación por subgrupos también falló. Esta tabla, a modo de resumen, resume los principales estudios que fuimos charlando, en 2 columnas básicamente, si redujeron significativamente el evento primario y si redujeron significativamente una PCR por debajo del nivel de lo que consideraríamos riesgo residual inflamatorio. Podemos ver que los primeros estudios, el Lodoco, el Colcott, el Lodoco 2, sí pudieron reducir significativamente el evento primario, ¿sí? Aunque recuerden que en esos casos no disminuía la muerte cardiovascular total ni la muerte por cualquier causa. Pero con respecto a la reducción significativa de proteína C reactiva,
No se midió de manera sistemática los valores, por lo cual no se podría decir si los pacientes quizás no estaban inflamados al momento de, del tratamiento. Por último, los estudios con Vince y Clear, que fueron propuestos con el fin de validar esta evidencia que estaba en boga en los años previos, no demostró una reducción significativa del evento primario, aunque sí de la proteína C reactiva. Ahora, ¿por qué estos resultados tan discordantes? Primero habría que hablar del diseño y el poder estadístico de los estudios, ¿sí? En los primeros estudios, como les comenté, el Colcott, el Lodoco, el Lodoco 2, no se midió de manera sistemática la PCR, por lo cual no podríamos ver si nos estamos pasando por alto lo mismo que pasó con el CIRT de Metrotexate. Después, en general, fueron pobres el diseño para detectar una reducción en la mortalidad. Eran estudios de 1 año y medio, 3 años. Entonces, si quisiéramos ver mortalidad a largo plazo, quizás deberían haber sido planteados a más años. Después está el tema de la heterogeneidad poblacional. Por ejemplo, en el Lodoco 2, que era el paciente que sustentaba todo el nivel de evidencia con respecto a este tema, había una discordancia significativa con las cohortes de Australia y Países Bajos. En Australia había disminuido mucho la incidencia de eventos primarios, pero en Países Bajos no. Entonces no habla de quizás por qué en los pacientes de Australia mejora y en los de Países Bajos no. Y después también hablar un poco de la selección del momento de la intervención. No toda inflamación va a ser deleteria, ¿sí? Al principio tiene efectos beneficiosos en lo que es la reendoterización y quizás actuar demasiado precoz, como pasó en el COPS, como pasó en el CLEAR, puede generar que no demuestre el efecto beneficioso que tiene. Por otro lado, el Colcott, que se inició la terapia entre 14 días posteriores al evento, ahí sí pudimos ver una diferencia significativa. Bien, siguiendo con los fármacos específicos contra la inflamación, brevemente, el anakinra en 2 estudios de fase 2 estudió para ver si podía disminuir los niveles de proteína C reactiva, ¿sí? En el MRC ILA Heart Study, publicado en el 2014 en el Journal Europeo. Un estudio chico de fase 2, pero pudo evidenciar una disminución de la PCR y el IL-6 con respecto a placebo, aunque hubo un rebote inflamatorio de post-tratamiento con un aumento de la PCR en comparación a placebo, y también cabe destacar que a los 12 meses hubo un exceso de MACE en el grupo tratado con anakinra, ¿sí? Que no fue especificado, pero fue clínicamente relevante. Acá podemos ver cómo hubo un aumento en los meses subsiguientes con el uso de anakinra versus placebo y en lo que es los MACE. Por otro lado, tenemos el BQR3, publicado en 2020 por Abate en la revista americana. También un estudio chico de fase 2 en síndrome coronario agudo, donde se pudo evidenciar una disminución de la PCR significativa, pero a costa de eventos infecciosos más frecuentes, aunque no significativos. Acá podemos ver cómo el nivel de PCR fue menor, sobre todo en los primeros días post-evento. Finalizando con el Rescue, que es inhibidor del IL-6, el siltirekimab. Fue un estudio también chico de fase 2, donde se estudia en enfermos renales crónicos y PCR elevada, ¿sí? Con gente con riesgo residual inflamatorio, si este podía disminuir los niveles de PCR a lo largo del tiempo. Acá todas las dosis de siltirekimab pudieron reducir significativamente la PCR, aunque también redujo otros biomarcadores inflamatorios y trombóticos, como puede ser el fibrinógeno, la aptoglobina, la lipoproteína A, la proteína amiloide, ¿sí? Y a partir de este estudio se plantearon dos que están ongoing, que es el Rescue en fase 3 y el Artemis, para ver si en pacientes con enfermedad renal crónica por parte del Rescue con síndromes coronarios agudos por parte del Artemis puede disminuir mortalidad además de la proteína C reactiva. Entonces, habiendo revisado la evidencia, nos planteamos 3 puntos importantes en los que habría que detenernos. La inflamación en sí emergió como un blanco terapéutico relevante y aún no es completamente comprendido para la prevención de eventos. Entre los biomarcadores que tenemos disponibles, la PCR sería la mejor herramienta que tenemos por más de sus limitaciones. Y que en pacientes que han alcanzado los objetivos de LDL, una reducción de la inflamación residual podría asociarse a una disminución del riesgo cardiovascular general. Retomando la pregunta de si la inflamación es un blanco terapéutico válido en la prevención cardiovascular. Bueno, primero,
Hay evidencia a favor de que esto es así, aunque el desafío reside en transformar un mecanismo fisiopatológico complejo, enorme, con cosas que todavía no entendemos, en algo que sea simple, seguro, costo efectivo, factible de implementar en la clínica cotidiana. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a comentar sobre la presentación y después la discusión, ¿no? No sé quién quiere empezar sobre la presentación o un comentario. A ver, me pareció muy prolijo como lo presentaste porque está bien detallado la secuencia de los trabajos, bien detallado los mecanismos y la explicación. Hablaste de las limitaciones metodológicas, hablaste de algunas limitaciones o cuestionamientos fisiopatológicos que podrían explicar las diferencias. O sea que más allá de que después discutamos el tema, me parece que quedó muy prolijo y muy claro la secuencia de pensamiento utilizada en la presentación y cualquiera que lo escuchó me parece que puede llegar fácilmente a la conclusión. En un tema que es bastante complejo, bastante arduo de presentar y extenso, lo pudiste acotar en el tiempo lógico, ¿sí? Sí, muy bien. También muy buena digamos, el diseño de las diapositivas, el resumen de los diferentes trabajos. Eh, digamos, la forma en que vos te expresaste fue en el tiempo correcto, digamos, en la cadencia correcta. Lo que yo diría es digamos, que si yo como espectador veo un gráfico, me gustaría tener el tiempo para entenderlo. Entonces, ¿cómo uno puede hacer para hacer un cálculo? Digamos, ¿cuántas diapositivas pongo para que toda la gente que me esté escuchando pueda ver y entender lo que estoy presentando? Más o menos cuando es un gráfico complejo, calcula 1 minuto por slide, por diapositiva. Entonces, con eso te evitas quizás pasar una, viste que para llegar al tiempo la pasás muy rápido y uno se queda diciendo, uy, no la pude ver. Entonces, hay veces que quizás bajás el número de diapositivas, uno no se va a dar cuenta y el mensaje llega más claro. Pero Bien, muy bien. gracias. ¿Alguien más quiere hablar de la presentación? Bueno, entonces la discusión, Pedro, ahora, Bien, del tema. ¿Está bien? Pedro, te felicito, muy lindo. muchas gracias. Este es un tema que todos quisiéramos que dé y que tengamos más evidencia de lo que tenemos. Yo creo que todos creemos que hay algo en la fisiopatología y que por eso sigue la investigación en este sentido, pero que no termina de concretarse en la clínica. Entonces, creo que hay muchas cosas que tienen que ver con el diseño de los trabajos. Por ejemplo, del Hermes en el cual ustedes lo conocen bien y que estamos trabajando, son trabajos que yo a veces lo he hablado con el sponsor, son trabajos que creo que atentan contra el resultado del trabajo, porque tienen valores de proteínas C reactivas relativamente bajos, estándar piden un valor de más de 2 y que si un paciente vos no tiene 1,6 un día, lo podés escrinear otro día, lo podés reescrinear, entonces hace que eso te baje el nivel medio de inflamación de los pacientes. O sea, termina metiendo pacientes que no estén tan inflamados. Eso por un lado. La otra es que lo que no sabemos es en qué momento la inflamación es un determinante de esto. Porque puede ser que estemos llegando a la inflamación cuando la enfermedad ya está establecida y que una vez que la enfermedad está establecida, la evolución, el curso clínico evolutivo se haya independizado del nivel de inflamación, ¿no? Entonces, creo que son cosas que no sabemos. Creo que hay un montón de estudios y un montón de drogas y distintas teorías que por eso se sigue investigando, eh, pero que si vos me decís, ¿está consolidado esto en el uso en la práctica clínica? Y yo creo que todavía no está todo lo consolidado como una herramienta terapéutica que nos gustaría tenerlo. No sé qué pensás vos. Sí, a ver, en principio uno buscaría tener un fármaco que sea accesible, ampliamente disponible, y esa era la colchicina en principio. Eh, y la verdad que se hicieron tantos estudios que no dieron o que dieron, pero hasta ahí, que uno lo hace pensar si eso efectivamente es posible. Tenemos estrategias, sí, mucho más específicas, como pueden ser los monoclonales, los antiinterleuquina, pero siento que cuando es tan restringido el uso, no nos termina sirviendo. Pedro, yo te felicito. Realmente revisaste en forma muy prolija un tema que es muy complejo. Me parece a mí que en medicina muchas veces uno aprende
por analogías o por contraste. Yo voy a poner dos ejemplos. Hiperglucemia y tratamiento médico. Uno sabe que las sulfonilureas y las tiazolindionas son drogas que bajan bastante la glucemia y la glicosilada, pero aumentan los eventos. También uno sabe que los agonistas GLP-1 y las glifosinas bajan poco la glicosilada, sin embargo mejoran los eventos. Entonces, primer conclusión, no solamente es importante actuar sobre el subrogante, sino cómo. Otro ejemplo puede ser la insuficiencia cardíaca y digamos, la reducción de la frecuencia cardíaca en la insuficiencia cardíaca. Y ahí tenemos dos ejemplos en función deprimida. Los beta bloqueantes que bajan la frecuencia y reducen los eventos, y la ivabradina que también baja la frecuencia y no cambian tanto los eventos. ¿Qué pienso yo de la inflamación? Primero, no sabemos si es un factor de riesgo independiente o si es un marcador de riesgo, no lo sabemos bien. Pero hasta ahora pareciera que hay dos clases de antiinflamatorios. Los indirectos, uno son las estatinas que bajan 40% la PCR y bajan los eventos, y otros son los GLP-1 que también bajan 40% la PCR y también reducen los eventos. Y hasta ahora lo que sabemos es que los antiinflamatorios directos bajan la PCR, pero no bajan los eventos. Ese es mi resumen. Hay que esperar, como dice el doctor Bluro, hay trabajos en marchas, hay mucha expectativa sobre la interleuquina 6 y bueno, en el año que viene vamos a tener más data. Eh, Bueno, primero me pareció muy bueno, yo aprendí cosas que no sabía, es un tema en el cual no estoy muy aproximado, o estoy muy próximo, pero obviamente la inflamación es causa y consecuencia de enfermedad patológica. Y mi comentario se solapa un poco con el comentario de Ignacio también. En lo personal, yo creo que el tratamiento de inflamación es un factor que previene la enfermedad. El tema es que el cómo tratarlo me parece más una expresión de deseo que una realidad con las armas terapéuticas que tenemos ahora. Si yo tengo que precaverme de que se produzca un evento coronario, por ejemplo, donde un paciente metotrexate, me parece que el precio es demasiado alto. O sea, digo que es una expresión de deseo porque no disponemos de recursos. Es como decir, hay que evitar las guerras. Sí, es una expresión de deseo. Y el asunto es que no tenemos armas, o no tenemos el evento como evitar las guerras. Quizás se me escapó una idea que sí, una forma de evitar la guerra es tener armas. Eh, Justamente para que no se produzcan como un elemento disuasivo. Pero me parece que la exposición se estuvo correcta, pero que hoy por hoy no tenemos elementos más allá de seguir estudiando para saber si disponemos de algún recurso terapéutico o de algún método como para evitar la inflamación. Em, bueno, yo me sumo a la felicitación por la presentación. Me parece que, como se dijo antes, es una muy buena presentación. Es ordenada, prolija. Vale la aclaración de Diego por ahí, detenerse un poco más en slides más complejos. Y a mí me parece también que la iconografía, que yo le doy mucha bolilla, es excelente. Realmente la iconografía es de lo mejor. Con respecto a la inflamación, yo podría resumir mi pensamiento en dos o tres cosas. Primero, yo creo que probablemente existe. Hay dos tipos que son Peter Levy y Paul Ripker, que se dedicaron toda su vida a este tema de la demostración de la inflamación. Y creo que probablemente existe porque a pesar de que uno trate lo conocido, lo trate a full, todavía vamos a ver qué pasa con estos nuevos inhibidores de la LPA, que probablemente agreguen más resultados a largo plazo. eh, Probablemente existe. Donde yo creo que donde estamos un poco flojos de papeles es en esto. Primero, el instrumento de medición de la inflamación. Yo creo que la PCR es un mal medidor de inflamación. Es una medición
fácil de hacer, pero sumamente inespecífica. Y las conclusiones sacadas a partir de la PCR para mí son débiles. Hay otro instrumento de medición que es mucho más promisorio, que yo lo presenté en un Ateneo acá, que se trata del análisis de la grasa periarterial por un programa de inteligencia artificial que acá, según hemos charlado con Diego varias veces, no lo disponemos, pero probablemente pueda disponerse en el futuro. Quizás esa herramienta va a ser mejor para medir la inflamación y medir el contenido pronóstico de la inflamación. Y tercer papel flojo que tenemos es el tratamiento, como decía Vulcano. Si uno lee con cierto detenimiento ese metaanálisis de la colchicina, que sería todos los QMAP, KIMAP, ya sabemos que son cosas que son muy caras, que faltan miles de años para poder usar eso. Pero la colchicina no. Ahora, si uno lee el metaanálisis de la colchicina, que vos mostraste, que salió hace muy poquito, que son 30.000 pacientes, que es un metaanálisis de estudios, no de paciente individual, eso tiene limitaciones, pero en realidad la reducción de masas es del 12% total, y de todos los subgrupos de masas es el único que el intervalo de confianza no corta, es el infarto de miocardio, y por poquito. Por lo tanto, sigue siendo una recomendación floja el uso de colchicina para prevención secundaria. Ese es mi resumen de lo que yo pienso de este tema. Bien, gracias. Sí, yo quería. Primero estuvo muy bueno lo tuyo realmente. No, me estaba acordando lo que señalaba el doctor con tanta claridad, el doctor Arias, referente a los antidiabéticos, las pioglistazonas y los SGLT2. Me parece que lo que tienen en común estas dos drogas es el nombre, porque una eliminan sodio y la otra retienen sodio. Todos los antidiabéticos, hasta que aparecieron los SGLT2, retienen sodio, inclusive la insulina. Por eso aparecieron este tipo de drogas. Así que una es más bien un diurético y la otra es una droga que baja la glucemia, pero que es una retenedora de sodio. Y esa diferencia, retención versus eliminación, es más potente que el rótulo antidiabético. Te quería hacer dos preguntas muy puntuales. Una referente a, vos señalaste que a propósito de las cicloporina, había una cantidad de estudios, había heterogeneidad, y señalaste las causas de una serie de factores que podían haber afectado el resultado por un lado y para el otro. Ahora, esto no se da con otros fármacos, no se da con las estatinas, con el bloqueo de la angiotensina, con los beta bloqueantes. Entonces, mi pregunta, un poco más avanzada, sería, ¿cuál es la causa por la cual se dio por esto? ¿Habrá sido que los primeros estudios estaban muy mal diseñados? Porque si hubieran estado bien diseñados, nadie se le hubiera ocurrido hacer estudios. Y que realmente los únicos reales son los que siguieron y rebatieron esa hipótesis. Esa es mi primera pregunta. A ver cuál es tu juicio con respecto a esto. Bueno, Y la segunda pregunta, muy puntual, es los agonistas GLP-1 bajan la proteína C reactiva. ¿Por qué no los colocaste como un antiinflamatorio? voy con la primera y, a ver, sería muy fácil decir, es un mecanismo complejo que todavía no sabemos cómo interactúa con la aterosclerosis y que por eso no dan. Pero con respecto a, sí, yendo a cuando discutimos las limitaciones de los estudios de colchicina, una de las críticas es eso, que los primeros estudios son los que dan, que hablamos de la heterogeneidad en el Lodoco, con la cohorte en Países Bajos que no daba, pero sí la australiana, que no se medía sistemáticamente la PCR, así que no podemos saber si efectivamente los pacientes estaban inflamados o por cuánto tiempo. Y cuando se planteó estudios más concretos donde eran mucho más pacientes, se medía sistemáticamente la PCR, ahí no se evidenció significancia en la disminución de eventos. Estoy intentando llegar, creo que dijimos acá. Los primeros estudios sí,
tuvieron reducción significativa del evento primario, pero cuando vamos a eventos más duros, muerte total, muerte cardiovascular, en el CONVIS y en el CLEAR, ahí ya no vemos reducción significativa. Estudios planteados con mucha mejor metodología. Y con respecto a los GLP-1, Pero antes de eso, antes de pasar a los GLP-1, pero una cosa es decir que hay heterogeneidad y otra cosa es decir que son deficitarios los primeros estudios desde el punto de vista metodológico, los cuales los inhabilita. a ver, sí, uno podría decir por qué hay tanta heterogeneidad entre lo que es la Corte de Australia y la Corte de Países Bajos, pero también uno puede preguntarse por qué a los de Australia sí bajó la PCR, sí disminuyó eventos primarios. Yo entiendo que a partir de esa premisa es que se fue expandiendo el estudio en colchicina. Yo, Pedro, ahí te agrego algo que tiene que ver con la pregunta de Cajide, y es, digamos, probablemente haya habido como una especie de entusiasmo a partir del primer estudio, que es el Lodoco 1. Ese estudio fue positivo, con un hazard ratio bastante bueno, pero el evento era muy combinado y era a expensas de reducción de revascularización y de angina recurrente. Era un punto final cuádruple. Entonces, me parece que por ahí el efecto estaba inflado a expensas de un efecto blando, y de ahí, bueno, se siguió con todo ese recorrido y bueno, la conclusión final es que es neutro. Quiero volver sobre el tema de los agonistas GLP-1 y la PCR, ¿no? Yo te dije que los estudios más o menos bajan un 40% la PCR. Y vuelvo sobre el mecanismo otra vez y lo importante que es esto. En el estudio de Cantos, en la rama altas dosis con 300 miligramos, la reducción de PCR también fue 40%. Sí. Sin embargo, no hubo beneficio neto, porque hay una pequeña reducción en infarto que se contrapesa con un aumento de neumonías y muerte no cardiovascular. O sea que tenemos acá dos drogas que bajan, digamos, la PCR de la misma forma, con distintos mecanismos y con distintos resultados clínicos. Haciendo un poco de historia, ¿de dónde surge la PCR? Porque todo esto está basado en la PCR. Entonces la pregunta que yo me hago es, ¿está bien que basemos todo esto en la PCR? Porque la PCR, o sea, nosotros queremos la reducción de eventos cardiovasculares con un marcador de inflamación inespecífico. O sea, que un paciente que está infectado, un paciente que tiene una enfermedad oncológica, un paciente que tiene una enfermedad inflamatoria, tiene PCR elevada. Entonces, ¿la PCR nos está hablando de enfermedad cardiovascular o nos está hablando de enfermedad? Entonces, si yo tengo una enfermedad y es algo que se eleva en todos casos, tal vez lo que nos está diciendo que los pacientes que nosotros estamos viendo y tienen peor pronóstico porque son pacientes más comórbidos, porque tienen otras cosas. Entonces, ¿esto es un marcador de riesgo, como puede ser la hipertensión pulmonar en la insuficiencia cardíaca? ¿O es un marcador causal que si nosotros lo cambiamos y lo abortamos, corremos el riesgo de la enfermedad? Yo creo que estamos a veces más cerca de lo segundo. Creo que probablemente en todas las patologías, en todas las distintas patologías, los mecanismos fisiopatológicos últimos sean bastante menos y más limitados de lo que creemos. Es decir, todo nuestro ADN son 4 bases. Entonces, si con esa combinación de 4 bases hacemos un ADN, no sé, no pasará lo mismo en los procesos patológicos, que lo que se termina en última instancia se enferman son las mismas cosas, pero que después se separan rápidamente y que abajo de todo lo que vemos hay un montón de cosas que desconocemos. ¿Y qué creo que pasa con esto? La PCR es un marcador que tiene un dueño, que es Ridker. Entonces, Ridker es el dueño de la patente de la PCR. Entonces, el promocionar la PCR como biomarcador y generar desarrollos farmacológicos basados en la PCR tiene otros intereses que van más allá de los intereses meramente de salud y medicina. Entonces, yo lo que creo es que esto es más un marcador de riesgo, que sabemos que a los pacientes más inflamados les va peor, pero les va peor en todas las patologías. Y no sé si es tanto lo que nosotros estamos atacando y la PCR que está bajando es un evento causal en la línea de progresión patológica. No sé si se entiende lo que quiero decir. Sí. A mí me parece, Nacho, que tu análisis fue realmente muy bueno y que no sabemos nada si tenemos que atacarlo o no tenemos que atacar la PCR. Pero hay un estudio de 30.000 mujeres seguido durante 30 años
Era un estudio que estaba hecho, era personal de salud femenino en Estados Unidos, exactamente. Le sacaron sangre, esperaron 30 años y miraron a ver si habían tenido un evento o no. Y la PCR es tan potente como el LDL. Y es mucho más potente que la LPA. A 30 años de seguimiento. En mujeres aún por debajo de los 20 años. Es notable, ese hallazgo es un hallazgo epidemiológico notable, ¿eh? No digo que no sea target, que sea target, no sea target. Digo solamente factor de riesgo. Es interesante, pero volvemos al mismo punto, no salimos del mismo punto. Es un marcador, es un marcador. Es en la fisiopatología del cáncer de mama y que hay un proceso inflamatorio que da lugar a eso y que esas mujeres terminan teniendo 30 años después una enfermedad. Que estar inflamada, a ver, es muy probable que la inflamación sea mucho más poderosa como marcador de riesgo de lo que nosotros creemos y que exceda la enfermedad cardiovascular. Los pacientes más inflamados tienen más cáncer, los pacientes más inflamados tienen más infecciones, los pacientes más inflamados tienen más patologías, se mueren más, los obesos tienen más inflamación, o sea, entonces, pero la pregunta es, yo creo que nos estamos quedando cortos a donde llegamos a ver en nuestra cadena fisiopatológica, que atrás de todo eso hay mecanismos moleculares que no conocemos, lo que, que lo que estamos viendo y lo que estamos basando en algo que podemos medir. ¿Por qué? Porque hay otras cosas que no las conocemos y no las podemos medir. Entonces yo siempre digo que hacemos la medicina es tecnología. ¿Por qué? Porque cuando existía solamente la tijera y la navaja, el médico era el barbero, porque era el que podría drenar un absceso o curar una herida. Entonces la medicina llegaba hasta donde llegaba la tecnología de la navaja. A medida que sepamos más cosas. Entonces, creo que está bueno. Creo que un estudio como los monoclonales, como el Hermes de interleuquina 6, son inviables, porque yo a un paciente porque tiene un poquito más de disnea no le puedo dar una droga que salga $50.000, es impracticable, o que produce infecciones, donde el riesgo es un inmunomodulador y produce infecciones, es impracticable eso, no va a llegar en la práctica a ningún lado, pero creo que es interesante como desarrollo de hipótesis para seguir progresando y seguir aprendiendo. Muchas gracias.